estos minutos y poder transmitirles una visión, una idea, un poco de lo que se está trabajando, se está viendo, se está evaluando, pero también lo que estamos tratando de lograr hacia adelante, ¿no? Bien, cuando vamos a hablar de esquizofrenia y un tema de usar películas, especialmente ahora en esta época en que la docencia presencial es muy complicada, es interesante. Y una película que yo puedo recomendarles a todos, si es que alguien no la ha visto, sería genial, si ya la han visto, volverla a ver nunca está de más, es esta película. El nombre es Él. Es una película interesantísima donde participa Arturo de Córdoba. Si ustedes le preguntan sobre él a sus abuelas, le van a hablar que Arturito de Córdoba era casi el Gianmarco de la época, ¿no? El Clooney de la época, etcétera. Y una actuación magistral dirigido por Luis Buñuel, que es también un director magistral, en donde podemos ver un curso de la esquizofrenia muy interesante, muy bien desarrollado, en mi pobre percepción, mejor que algunas otras películas que habitualmente proponen para esquizofrenia. Y lo interesante es que podemos ver el curso natural de la esquizofrenia. Esta película es de 1950. Fue hecha en la época pre-antipsicóticos. Entonces vamos a poder ver todo el curso sin que haya, obviamente, no es una película de texto, pero vamos a poder apreciar todo el curso de la esquizofrenia desde el inicio hasta el final del tema residual y todo. Yo creo que va a ser interesante. Se las dejo como una posibilidad. Está en el YouTube, ¿no? Ahí pueden encontrarla. Hoy día vamos a conversar sobre los síntomas cognitivos en esquizofrenia. Es un tema muy interesante y es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? Bien, la agenda de hoy básicamente estará en relación con las generalidades al inicio, la neurocognición y esquizofrenia, los déficits cognitivos en esquizofrenia, el déficit cognitivo y la sintomatología, habrá alguna relación, el déficit cognitivo y el funcionamiento en la vida diaria de la persona con esquizofrenia y conclusiones que podemos sacar juntos a partir de esta presentación. Bien, dentro de las generalidades podemos apreciar o sabemos que la esquizofrenia podemos encontrarla en el 1% de la población. No es de las patologías de salud mental que tengan la mayor prevalencia, ¿no?, en la población, pero es definitivamente importante y académicamente hermosa. Premorbilidades con disminución en funcionamiento, se ha encontrado pues que en varios estudios que las personas que desarrollan esquizofrenia van a presentar, antes de desarrollar la esquizofrenia, muchas disminuciones en su funcionamiento normal, que es algo que nosotros queremos resaltar en esta ponencia con relación a esto. Su heredabilidad es del 80% y hay una gran cantidad de genes involucrados en la esquizofrenia. Actualmente se ha estudiado bastante el tema de los genes en esquizofrenia. Diferentes estudios muy bien elaborados nos dan una gran diversidad de genes que están relacionados principalmente con canales de calcio, con transportadores de dopamina, con receptores de dopamina, con transportadores de serotonina, con diversas enzimas que van a participar en la función neuronal, ¿no? Entonces, esto va siendo importante y podemos ver, por ejemplo, algunos de esos genes que están implicados en la esquizofrenia, ¿no? Hay genes dentro del dominio de la dopamina que van a alterar o pueden alterar el receptor de la dopamina. Hay genes dentro del dominio de la neurotransmisión glutamatérgica, en el cual pueden alterar también el receptor y pueden tener algunas otras alteraciones dentro de el funcionamiento del glutamato, ¿no? Y también vamos a tener identificados genes dentro del aspecto nicotínico y de los receptores
nicotínico y acetilcolinérgico, que van a también a tener determinadas interacciones y que vamos a tomar en consideración ahora. Una de las propuestas, y vamos a ir desarrollando eso en el camino, es generalmente buscamos y los genes relacionados a determinada, a otro de los genes, como les decía, determinada trastorno en psiquiatría. Recordemos que en psiquiatría no tenemos enfermedades, tenemos trastornos porque no tenemos etiologías de los trastornos en psiquiatría, en salud mental, no tenemos etiología ni fisiopatología. Entonces, hay mucha relación de esta gran cantidad de genes encontrados para esquizofrenia que también están relacionados con otros trastornos en salud mental. Entonces, es obviamente un tema multigenético y también bastante variado. Un tema interesante sería el poder relacionar más que nada esto con la función determinada, es decir, con la expresión genética de estos genes que van a originar ya sea alteración de un receptor, alteración de una enzima, alteración de la liberación de una enzima, etcétera, alteración de los canales de calcio, etcétera. Y cómo esto va a intervenir dentro de las funciones normales básicas del cerebro y así poder ir nosotros extrapolando progresivamente para poder ir construyendo un camino, que es más o menos lo que se desea actualmente en psiquiatría, ¿no? El tema de la psiquiatría chamanística, en la cual el psiquiatra llegaba y leía la mente y todo lo demás como que ya está quedando atrás, ¿no? Esta psiquiatría que se veía como algo raro, extraño y muy poco apreciado dentro del tema médico en general, va quedando atrás. Actualmente, después de la década del cerebro y todos los avances con el mapa genómico y todos estos aportes a la ciencia, la psiquiatría está buscando con mucha mayor fuerza dónde están las posibles etiologías y sobre todo la posible fisiopatología en las alteraciones de la salud mental. Para esto obviamente tenemos que pasar por una fisiología, es decir, cómo se producen estos procesos cognitivos y procesos neuronales, cómo funcionan estos circuitos que a su vez están asociados a estructuras que pueden estar conservadas o alteradas, que a su vez están asociados a neurotransmisores y a comunicaciones, tanto comunicaciones eléctricas como comunicaciones químicas que se dan en todo el proceso de comunicación neuronal y todo eso. Entonces, es una gran cantidad de conocimiento que se trata de ir asociando y tratando ya de poder plantear toda esta intervención y esto lo vamos a repetir y lo vamos a seguir viendo en el camino de la exposición. Bien, la neurocognición y la esquizofrenia. Para hablar de la neurocognición y la esquizofrenia, sería muy importante poder plantear que una de las teorías en la cual da fuerza a este tema de la neurocognición y la esquizofrenia es la teoría de origen de la esquizofrenia a través de alteraciones en el neurodesarrollo, ¿no? La relación, por ejemplo, de la esquizofrenia y la dopamina al inicio parecía muy simple. Si un antipsicótico que bloquea los receptores dopaminérgicos mejora la esquizofrenia, los síntomas de la esquizofrenia, por lo tanto, la etiología es los receptores dopaminérgicos. Y se fue al revés de lo que habitualmente la medicina va, ¿no? La medicina va sobre la normalidad, tu anatomía, tu fisiología, luego tu fisiopatología, y luego tu farmacología, ¿no? Porque sabes qué cosa está alterado, ¿no? Al inicio como que fuimos al revés, pero era una de las formas de poder ir avanzando frente al poco conocimiento que entonces se tenía, ¿no? Entonces, el tema de la teoría del neurodesarrollo va siendo importante a partir de los años 80, ya comienza a plantearse esa situación y se puede ver a través de varios modelos para evaluar
que daban alteraciones en el desarrollo, en el neurodesarrollo, ¿no? Por ejemplo, las alteraciones en los estudios epidemiológicos. Hay dos ejemplos interesantísimos, el estudio de influenza que hubo en Helsinki, esta epidemia tan larga, pero que abarcó a casi toda la población, en la cual en los estudios epidemiológicos que se hicieron, se pudo encontrar que las gestantes que estuvieron en el segundo trimestre del embarazo durante esta epidemia fueron las que tuvieron una prole con mayor presencia de esquizofrenia. Así también como en la hambruna del invierno holandés durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, aparte de muchos otros resultados que se encontró, se vio también que las mujeres que habían tenido el primer trimestre en el pico más grande de esta hambruna, tuvieron una prole que tuvo mayores hospitalizaciones por esquizofrenia. Dentro de los estudios neurohistológicos están las alteraciones en la orientación y en la ubicación celular. Recordemos que hasta el segundo trimestre se da todo este proceso de la migración neuronal, ¿no? Entonces vamos a encontrar alteraciones en la ubicación de las neuronas, alteraciones en su ubicación dentro del cerebro y de las capas histológicas del cerebro, y yo creo que es interesante porque nos da mucho del fundamento de esto. Los estudios observacionales nos podían mostrar cómo en los niños, en las personas que eran que tenían una esquizofrenia en películas caseras de cuando eran niños, se veían alteraciones, esas alteraciones como físicas, como motrices, que podían encontrarse, ¿no? Es interesante porque se pudo retroceder y hacer una correlación con estas alteraciones a través de películas caseras de estas personas, ¿no? Así también como las anormalidades físicas menores o los síntomas neurológicos menores que también son hallados dentro de estas alteraciones, así como alteraciones en los dermatogrifos, ¿no? Hay asimetría en los dermatogrifos de las personas que potencialmente van a desarrollar la esquizofrenia. Recordemos, pues, que tanto el sistema nervioso como la piel provienen de la misma capa germinativa. Entonces, importante esto. El tema también pasa porque esta teoría, entre comillas, del neurodesarrollo estuvo presente desde siempre, ¿no? Este tema de la cognición y cómo estaba involucrada la cognición en el tema de la esquizofrenia desde la época de Kraepelin, a inicio del siglo XX, él describe disfunciones atencionales en los pacientes que él va determinando como esquizofrenia. Recordemos que él es quien desarrolla toda la nosología que actualmente llevamos. Jim Buehler también va a encontrar alteraciones en la atención pasiva, así como una disminución en la respuesta al ambiente dentro de las personas con esquizofrenia que él estuvo evaluando y describiendo. Además, vamos a tener también, para fortalecer esta teoría del neurodesarrollo, el tema de alteraciones en la estructura cerebral. Y dentro de las más repetidas y más comunes, vamos a encontrar las alteraciones en la corteza gris, en el lóbulo frontoparietal, ¿no? En los lóbulos frontoparietales. Estas alteraciones en la corteza prefrontal, por ejemplo, van a estar en relación con la rigidez cognitiva, mientras que las alteraciones en el giro temporal superior y en el giro parahipocámpico van a estar en relación con la codificación de la abstracción y las categorizaciones verbales de la información. Justamente alteraciones en estos procesos cognitivos vamos a verlos en las personas con esquizofrenia. Bien, entonces, ¿cuál podría ser la ruta que podemos seguir si vamos planteando esta situación de cómo se desarrolla la esquizofrenia a partir de esta teoría? Tendríamos factores genéticos, factores no genéticos y factores de vulnerabilidad. Los factores de vulnerabilidad
especialmente prenatales y perigenéticos, perinatales, perdón. Los prenatales tenemos la situación de, como habíamos hablado, esta influencia tanto de la hambruna como de virus, como el virus de la influenza, en el feto aún en el vientre de la madre, o problemas también al nacimiento, como partos que demoran en realizarse o partos que presentan un gran sufrimiento fetal, infecciones perinatales, etc. Entonces, esto nos llevaría a la esquizofrenia, o, mejor dicho, dentro de la teoría del desarrollo, nos llevaría a las alteraciones del desarrollo. Pensaríamos que eso nos va a llevar a esquizofrenia, o tal vez estas alteraciones del desarrollo son las que nos llevan a las alteraciones cognitivas, que a su vez nos van a llevar a la esquizofrenia, o en realidad estas alteraciones cognitivas son las que nos van a llevar a la sintomatología de la esquizofrenia, lo que finalmente vamos a tener como lo que nosotros conocemos como esquizofrenia. Entonces, se plantea todo un camino de desarrollo de este trastorno dentro de un posible camino fisiopatológico. Así pues, para desarrollar la esquizofrenia tendremos básicamente tres aspectos interesantes que van a llevarlo. Uno, una vulnerabilidad genética. Es cierto que hay pacientes, personas que desarrollan esquizofrenia que no tienen antecedentes de esquizofrenia, sí, sí los hay, pero la vulnerabilidad genética te da una mayor posibilidad de desarrollarla. Ahora, esto tiene que estar junto con los daños tempranos en el cerebro. Y también hay personas que tienen una vulnerabilidad, que tienen daños tempranos, perinatales en el cerebro, pero tampoco desarrollan esquizofrenia. Hay familiares, hermanos, en los que algunos desarrollan esquizofrenia y otros no. Entonces, para eso se necesitaría un tercer componente, que es el gatillo estresor, que son estos estresores que van a llevar al desarrollo de este trastorno, y uno de los cuales, y tal vez el más importante, y creo que a no dudarlo por todos, porque todos le hemos pasado, el gatillo más importante es la adolescencia, ¿no? Es más, está relacionada con la edad de inicio de este trastorno. La adolescencia es uno de los estresores más grandes dentro de nuestro desarrollo natural, ¿no? Y se presenta como uno de estos estresores que podría llevar al desarrollo de la esquizofrenia, como el tercer componente. Bien, dentro de los déficits cognitivos de la esquizofrenia vamos a presentar principalmente la atención sostenida, la memoria y las funciones ejecutivas. Como imagen de todos estos, para poder ir dándoles un sentido y para poder también ir planteando hacia dónde vamos con esta visión y con el desarrollo de la esquizofrenia bajo este modelo del neurodesarrollo y de los síntomas cognitivos. La alteración en la atención. La alteración en la atención básicamente se da en la atención sostenida, es decir, cuando yo puedo mantener la atención a pesar de los estímulos que van a interrumpirme. Esto, si bien puede estar directamente relacionado con sintomatología, etcétera, es una de las alteraciones que por más tiempo y en mayor cantidad se ha encontrado en pacientes con esquizofrenia. Hay un predominio de errores por omisión, porque el paciente no puede justamente mantener esta atención. Yo creo que el ejemplo más grande está en la evaluación que habitualmente hacemos, la evaluación neurocognitiva, que habitualmente hacemos para esta función neuropsicológica, que es el Continuous Performance Test. El Continuous Performance Test es una prueba que se elaboró para evaluar a los controladores aéreos, a los controladores de radar, quienes trabajaban un tiempo muy corto porque obviamente tenían que mantener una tensión sostenida muy alta
para no confundir pues un reflejo de radar con un avión, ¿no? Y causaron muchas muertes. En el continuo performance test vamos a ver cómo la persona con esquizofrenia va a tener alteraciones en no poder mantener esta atención sostenida y los errores que va a presentar va a ser principalmente por omisión. Ahora, si nosotros vamos ya extrapolando esto hacia esta persona con esquizofrenia y hacia su día a día, el hecho de mantener la atención sostenida es una parte importante de la vida diaria, ya que nos va a ayudar a mantener una clase, a mantener una película, el ver una película, a mantener una conversación cualquiera, a mantener el tema de esperar, por ejemplo, el micro que va a llegar, a esperar mi turno, etcétera. Entonces, vemos cómo, y esto lo vamos a ir agrupando hacia el final, cómo estas alteraciones en los síntomas o en las funciones cognitivas van a tener una repercusión directa en las actividades de la vida diaria de las personas con esquizofrenia. En relación a la memoria, la alteración principal y más común que vemos en la memoria en las personas con esquizofrenia está relacionada con el proceso de evocación de las memorias. Es decir, la persona con esquizofrenia va a poder primero percibir, porque para que la memoria funcione nuestra percepción tiene que estar adecuada, vamos a percibir, vamos a codificar, vamos a almacenar, pero el paciente no va a poder evocar ese recuerdo almacenado. Esto tiene mucha relación con muchas cosas, porque muchas veces al no poder evocar el recuerdo dentro de algunas pruebas con diferentes parámetros, no respondían bien y algunos personas con esquizofrenia a veces iban con otros tipos de alteraciones de memoria catalogados o con alteraciones en la inteligencia, ¿no? Y no era un tema de que no hubieran incorporado la nueva información, era el tema de que no tenían esa capacidad para evocarla. Entonces, esto lo podemos evaluar nosotros a través de la prueba de memoria de Rey. En la prueba de memoria de Rey, nosotros vamos a tener un listado de palabras que vamos a ir dictándolas, dándoselas al evaluado y vamos a ir preguntándoles nuevamente ese listado de palabras. Y va a haber un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje normal. La curva de aprendizaje de la persona con esquizofrenia va a ser mucho menor que de un sujeto de control, ¿no? Pero esta prueba tiene una segunda parte. En la segunda parte de esta prueba, el evaluador va a hacer una lectura, va a haber un relato y él va a hacer la lectura de este relato y le va a pedir al evaluado que señalice o le diga cuando aparece cualquiera de las palabras de la lista. Y frente a este estímulo de la escucha de la palabra, él va a poder señalar, y de hecho señalan casi toda la lista de palabras que fue leída, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos confirmar esta situación en la cual la alteración en el proceso en la memoria, en la persona con esquizofrenia, está dada en la evocación. Pero eso también puede llevar alteraciones en el proceso de aprendizaje, porque no vamos a tener un buen reforzamiento en lo que es el proceso de aprendizaje y al también no haber una refijación en esta situación puede llevar a que no incorporemos totalmente todo o no se nos dé toda la información o etcétera, llevando indirectamente a problemas en la memoria explícita. No vamos a acordarnos de un nombre o no vamos a acordarnos de algo parecido hasta que no tengamos la pista, ¿no? Si vamos a una persona con esquizofrenia, enviarla al mercado, pues definitivamente tiene que ir con una lista o a la tienda con una lista. Una persona que está siendo entrenada para determinado trabajo y va a seguir una serie de procesos a realizar,
pues una lista de chequeos va a ser muy necesaria o una mnemotecnia para poder seguir con el proceso, ¿no? Etcétera. Entonces, este es dentro de lo que es la memoria. Y la otra alteración, que también es muy, muy importante, es en la función ejecutiva. Las alteraciones en la función ejecutiva tal vez son de las más importantes y características de la persona con esquizofrenia. Va a haber alteraciones en la identificación y en la categorización de de la información. Esto va a llevar a que las personas puedan tener dificultades al desarrollar las estrategias para la realización de una tarea, para la jerarquización y la secuenciación de las acciones. Un ejemplo que siempre conversábamos y planteábamos eh, con los residentes y también con los familiares de personas con esquizofrenia era el tema de, por ejemplo, vamos a darle la oportunidad a tu familiar que presenta una esquizofrenia de que sea mozo en la cafetería. ¿Ya? Se dan cuenta que para ser mozo, ¿no? Es muy importante el tema de la función ejecutiva. Aparte de la memoria de trabajo, que también está alterada en las personas con esquizofrenia, ¿no? Además de la memoria sostenida, la memoria de trabajo también, porque recordemos que la memoria de trabajo pertenece también si bien es memoria, pero pertenece a las funciones ejecutivas. Eh, la persona con esquizofrenia pues no va a tener este span de poder recordar tantas cosas, este span de 7 que habitualmente se tiene, más o menos 2 tal vez, no lo va a tener, no va a poder categorizar la información, no va a poder secuenciar, no va a poder planificar, va a olvidar los pedidos, cuando salga con los pedidos va a tener que coordinar hacia dónde va primero y dónde va después, combinado con el tema de quién me pidió primero, quién me pidió después y las especificaciones para cada uno de los pedidos. Entonces, nuevamente, importante cómo esto puede ir relacionándose con el tema de las interpretaciones del pensamiento, de los síntomas, pero también de las actividades de la vida diaria en las personas con esquizofrenia y tiene esta relación. Les decía pues que la evaluación que vamos a tener principalmente en la función ejecutiva es el Wisconsin Card Sorting Test, en el cual vamos a poder evidenciar tanto esa falta de planificación, esa falta de categorización, como algo que es muy, muy importante y que también es muy característico dentro de las alteraciones de la función ejecutiva, que es la inhibición de las respuestas redundantes. Vamos a ver que en esta evaluación de cartas, de estrategia de cartas, le va a ser difícil hacer un plan o hacer una categorización para que pueda ir avanzando con esto, pero al encontrar la regla para el orden de las cartas y a nosotros hacer el cambio de sistema, él va a redundar en el error y va a redundar en el error y va a redundar en el error, disculpando la comparación, casi como joven enamorado, ¿no? Ustedes saben que cuando alguien está enamorado, la amígdala inhibe la influencia del lóbulo prefrontal, por eso es que cometemos tantos errores cuando estamos enamorados. Y la idea es cuando se casen no estén enamorados, porque si no su lóbulo prefrontal no va a estar funcionando bien y van a presentar muchas equivocaciones. La pregunta sería, ¿son estas alteraciones de rasgo o de estado? Sí es cierto que existe una exacerbación de los síntomas cognitivos durante los episodios agudos. Sí lo hay. Y esto es una realidad. Pero también van a tener un fuerte componente de alteraciones de rasgo, ya que no solo los vamos a encontrar antes de la presentación de la enfermedad, van a ir empeorando si la enfermedad va empeorando y en esto vamos a encontrar el deterioro, pero también lo vamos a encontrar en familiares cercanos, hermanos, especialmente de las personas que tienen esquizofrenia. Entonces, este es un tema interesante. Sí, se agudizan en la época, en los episodios agudos, pero sí pueden servir como marcadores de estado.
Además de esto, interesante el poder decirles, y años trabajando en pabellones de larga estancia en el hospital, aparte de emergencia, etcétera, que no todos, no todas las personas que están en episodios agudos tienen esta exacerbación de los síntomas cognitivos. Es más, yo hemos tenido pacientes en el pabellón que estaban continuamente psicóticos, pero cognitivamente conservados, realizando actividades, aún escuchando voces, aún con delusiones y todo, realizando actividades de la vida diaria de manera normal, cumpliendo actividades, tomando recados y de un comportamiento bastante socialmente aceptable, ¿no? Entonces, es muy interesante aún esto y hay bastante para ver. Dentro de lo que es el déficit cognitivo y la sintomatología, habría que ver que Priestley en el 16 nos presenta que actualmente él plantea que la posible o la posibilidad de una fisiopatología de la esquizofrenia comenzaría con las alteraciones en la función dopaminérgica, glutamatérgica y colinérgica que ya habíamos visto que es originada por las alteraciones en el neurodesarrollo. Estas alteraciones van a generar alteraciones tempranas en el desarrollo neuronal. Las alteraciones de la función dopaminérgica por las alteraciones genéticas, por las vulnerabilidades, ¿no? Estas alteraciones llevan a las alteraciones en el desarrollo neuronal, ya sea alteraciones de ubicación de neuronas, de circuitos redundantes, ya sea por una mala disposición de las neuronas, que puede generar circuitos redundantes ahí, o por una alteración en la poda neuronal, en donde no va a haber una conexión adecuada. Entonces podemos tener ambas situaciones. Esto va a llevar justamente a lo que les decía, ¿no? A que la neuroplasticidad va a estar alterada, la poda neuronal va a estar, la poda sináptica va a estar alterada, y no vamos a tener los circuitos que habitualmente deberíamos haber tenido. Esto, llevado a alteración en las señales de calcio, va a generar las alteraciones cognitivas que a su vez estarían generando todo el problema sintomatológico. Ahora, dos ejemplos básicos para plantear esto. Por ejemplo, el tema de las delusiones. Martel en 1998 propone que las delusiones, que bajo definición son ideas irreales que tiene el paciente, que son creíbles por él, son completamente reales y verdaderas para él y son completamente irrebatibles, pueden ser originadas por el confronte de observaciones ambiguas y confusas. Nosotros sabemos que ante una observación ambigua o confusa necesitamos darle una explicación para tranquilizarnos. Entonces, la persona con esquizofrenia va a buscar esa explicación a esa observación ambigua o confusa. El problema es que en vez de tranquilizarla, esa explicación va a ponerlo mal. ¿Por qué? Porque estas observaciones ambiguas y confusas van a seguir presentándose y van a reforzar esta idea inadecuada que tiene sobre esa percepción, ¿no? Esas observaciones. Ejemplo, yo observo o percibo que alguien me está mirando mal. Por lo tanto, desarrollo la idea de que me quieren hacer daño. Entonces, voy y trato de comprobar eso, observo mejor a la persona, pero como ya tengo una percepción ambigua, inadecuada o confusa, eso en vez de darme una tranquilidad y decirme no, eso no es real, va a ocasionar que se exacerbe aún más esa idea, haciendo de esta idea fija e inconfrontable, no como planteamos que es una delusión. Bajo esta teoría, la delusión dependería de un proceso perceptivo, lo cual cambiaría uno de los sine qua non en psiquiatría, porque la base de la esquizofrenia es el trastorno en el pensamiento. Bajo este proceso neurocognitivo estaría en la percepción, así como los errores perceptivos en el área de percepción, en la selección y filtro del estímulo, y en la interpretación del estímulo sería el proceso que estuviera dándose. En las alucinaciones, básicamente, tenemos la teoría de la subvocalización, en la cual las voces serían como este pequeño murmullo
que subvocalizamos aparentemente todos, y que en la persona con esquizofrenia se haría aún más, y en la escucha dicotómica, donde también tenemos una preferencia en las personas diestras de un filtro en el cual, si escuchamos una palabra diferente en el oído izquierdo y en el oído derecho, va a predominar la escucha por el oído derecho. Las personas con esquizofrenia no van a tener esta posibilidad del predominio del oído derecho, lo cual va a llevar a alteraciones en los mecanismos receptivos del habla, y esto podría llevar al tema de las alucinaciones. Un tema importante también es que en estudios de imágenes de resonancia magnético funcional, en las cuales se evaluaba a la misma persona cuando escuchaba a una persona y también cuando tenía las alucinaciones, encontramos que las áreas iluminadas en el cerebro eran básicamente las mismas. Sabemos que obviamente se activa cuando escuchamos algo, áreas de memoria, las cuales también se activan durante la alucinación, teniendo también la posibilidad de plantear esta situación con una participación de la memoria. Interesante también un tema, en el tema de las delusiones, olvidaba planteárselos, en cuál podemos probar esto y hacer, digamos, evaluaciones y estudios. Por ejemplo, los pacientes con trastorno límite en los que yo trabajo, ellas presentan delusiones, pero que no son conviccionales, ¿no? Son delusiones que pasan con el tiempo y que se van a no, y van a volverse, pues, rebatibles, ¿no? Y hay muchas que están relacionadas con la percepción de rostros, la cual tiene un área en el cerebro específica para su funcionamiento. Entonces, hay algunos estudios que relacionan esas alteraciones en el área de percepción de rostros con estas ideas tipo delusionales que se hacen las pacientes, tanto con trastorno límite como con esquizofrenia. Bien, preceden la sintomatología. Sí, los síntomas cognitivos sí aparecen como antecedentes a la sintomatología en esquizofrenia. Los podemos ver aún antes de que la persona tenga estos pródromos del trastorno, y también los síntomas cognitivos nos pueden servir, como ya hemos dicho antes, como marcadores. Entonces, en la última propuesta, el déficit cognitivo y el funcionamiento en la vida diaria de la persona. Ya hemos ido hablando de esto y es realmente importante. El tema de trabajar en los síntomas cognitivos y hacer un afronte integral de la persona y poder pensar que todo es un proceso en el funcionamiento normal del cerebro que está siendo alterado por como vemos, alteraciones cognitivas básicas, nos lleva a que ¿cuál debería ser nuestro objetivo en el tratamiento? ¿Cuál debería ser el objetivo en el tratamiento? Y si nosotros vemos a nuestros pacientes o a las personas que trabajan con nuestros pacientes, el principal objetivo es lamentablemente, ¿no? Es la reducción de la sintomatología. Lo que se busca, lamentablemente, es la reducción de la sintomatología. Se le da fármacos, se le atiende por 15 minutos, se le devuelve a su casa, y lo único que damos es fármacos. Incluso, inteligentemente, algunos laboratorios te ofrecen los fármacos que mejoran las funciones cognitivas. En realidad, los mejores fármacos que hay no empeoran las funciones cognitivas, pero ninguno mejora las funciones cognitivas. Cuando lo que nosotros deseamos es realmente un funcionamiento integral, una reinserción integral de esa persona. No solamente una disminución de los síntomas, esta tiene que ir acompañada con una reinserción laboral, una reinserción social, familiar y personal. Sociofamiliar y personal de la persona, perdonando la redundancia, que está teniendo la esquizofrenia. Entonces, ¿dónde vamos a ver, por ejemplo, esa correlación? En el funcionamiento social. Hay un mayor déficit cognitivo, van a presentar una mayor disfunción en el funcionamiento social. Y este déficit cognitivo en la mayor dificultad en el funcionamiento social se da, pues, por
alteraciones en el lenguaje, alteraciones en la memoria, habilidades sociales que implican el hecho de poder tener una percepción adecuada, una idea adecuada, un juicio, una valoración, etcétera. Igualmente, son predictores de mal funcionamiento las alteraciones en la memoria verbal secundaria y obviamente en las funciones ejecutivas. Dentro del tema de la resolución de problemas, la función cognitiva, las funciones ejecutivas están muy en relación con esto, poder identificar problemas, categorizarlo, hacer un plan y si me he equivocado en este plan, poder hacer otro para solucionar el problema. Entonces, es muy importante poder desarrollar eso en los pacientes para que pueda realmente tener un resultado adecuado en la real mejoría. Y el entrenamiento en esto y el role-playing en solución de problemas, igual como poner películas y trabajar preguntas en solución de problemas, va a ayudar mucho al desarrollo de estas habilidades, al desarrollo a la mejora de estos procesos cognitivos y a la mejor reinserción del paciente. Así también como la adquisición de habilidades sociales, como habilidades comunicacionales, que son importantísimas, no solo para la persona con esquizofrenia, sino en general para quien les habla y otras personas más. Actividades de ocio, habilidades profesionales, etcétera, ¿no? Son importantes. Entonces, ¿cuál es la conclusión que queríamos plantear? Es esta posibilidad de plantear una fisiopatología de la esquizofrenia a partir de la teoría del neurodesarrollo, de ya los avances que tenemos en neurociencias y de las alteraciones cognitivas con los procesos, a su vez de involucrar procesos cognitivos cada vez más complejos que van a llevar hasta las alteraciones complejas, a las cuales llamamos sintomatología o nosotros en psiquiatría psicopatología. Y al poder lograr una atención e intervención integral de la persona con esquizofrenia. La medicación es buena, es muy buena, es realmente muy buena, pero recordemos que aproximadamente un 20% de los pacientes con esquizofrenia en verdad, hoy día no hemos hablado de todas las otras esquizofrenias que no son esquizofrenias, que es un tema hermosísimo, pero un 20% de las personas no van a mejorar su sintomatología. Entonces, el tema de mejorar sus capacidades cognitivas y lo que estamos planteando, su funcionamiento social, la resolución de problemas y la adquisición de habilidades sociales, incluso teniendo síntomas, es posible. Y también es otro de los afrontes que tenemos que integrar. Y pues lo que nosotros desearíamos y no desearíamos, lo que nosotros quisiéramos lograr, para finalizar, sería algo así. Obviamente no es el nombre de la paciente, pero es parecido. Pero bueno, es una paciente que nosotros vimos con mi maestro, el doctor Anticona, que es a quien le debo mucho de lo bueno que puedo llegar a ser, de lo malo es culpa mía, pero él me enseñó muchísimo y una de las cosas es que se atrevió a probar y a hacer cosas de acuerdo a lo que leíamos y tuvimos a esta paciente que estaba siendo tratada en pabellón por más de 6 meses, sin ningún resultado. Su papá estaba desesperado, iba a verla casi a diario y realmente desesperado y la paciente estaba completamente sintomática por 6 meses. Joven ella en esa época, alrededor de 20 años. En teoría estaba ya catalogada como una esquizofrenia resistente, a pesar de que el médico tratante no quería cambiar la medicación que usaba. Y bueno, como les decía, estuvo 6 meses internada sin resultados, con síntomas positivos marcados, básicamente alucinaciones y delusiones y conducta desorganizada. En uno de los intentos se le aplicó electroconvulsivo terapia. Me acuerdo que tuvieron que enviarla al Noguchi porque no teníamos en ese momento, estaba logrado nuestro aparato y tampoco tuvo éxito. Entonces, con el doctor Anticona le pedimos al médico tratante que nos permitiera, en esa época trabajamos en emergencia, que nos permitiera trabajar con ella. Y la epicrisis del médico tratante decía literalmente pobre pronóstico. Si bien con ella iniciamos un tratamiento que no era muy común, ahora es bastante común y no fue invento de nosotros, está en la literatura, que es el uso de 2 o más antipsicóticos combinados de manera adecuada. Utilizamos 2 antipsicóticos con ella.
el resultado final, no solamente del antipsicótico, sino de la familia, de las citas continuas que teníamos con emergencia, en consulta externa, de los planes hacia su propio desarrollo, fue que logró estudiar y terminó como técnica de farmacia. Estamos acabando, discúlpenme, me pasé unos minutos. Técnica de farmacia, me acuerdo cuando publicó en el Face su foto con toga y todo, fue una alegría muy grande y se vio la alegría de los padres. No trabaja porque apareció una ansiedad social, que de repente no es una ansiedad social, son habilidades sociales y cosas que no pudimos trabajar porque no había la forma en consulta externa de trabajarlo, y no había un programa que ahora sí tenemos, o hay el intento en el hospital de poder hacerlo, ¿no? Y en algunos otros lugares. Comenzó a interesarse por los chicos, ya no era la consulta, doctor, ya no escucho voces, doctor, ya no me vienen las ideas, era, doctor, que salgan mis papás un ratito, me he enamorado de un chico, pero tengo miedo, no quiero decirle nada, etcétera. Lo más cercano a una persona de su edad, con los problemas de su edad y que la vida propia le llevaba. Y sus publicaciones en el Facebook. Ahora está en el Face, publica sus canciones, sus fotos, saluda alguna vez por Messenger, etc. Lo que hace una persona de su edad, lo que estaría esperando hacer cualquier persona que estuvo, imagínense, internada 6 meses con un pronóstico completamente pobre, malo, según su médico tratante, pero que realmente si vemos a la persona de una manera integral y trabajando no solo farmacológicamente, sino en que estudiara, en sus relaciones sociales, en que comience a estar en grupos, en su relación con la familia, en sus funciones, etcétera, 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 podemos lograr una diferencia muy importante. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias, doctor Víctor. Definitivamente ese tema es muy interesante, nos iríamos horas y horas hablando. Voy a leer las preguntas que han escrito en el chat y luego pasamos a algunas otras preguntas más que deben tener. Karina dice, actualmente en medio de la pandemia se han incrementado los casos de esquizofrenia. ¿De qué tipo? Ya, muy buena pregunta. No, en realidad no se ha visto, no hemos visto un tema de incremento de esquizofrenia. Sí hay reagudizaciones, pero son pues por los temas básicos de la pandemia, no hay medicación, no hay atención, pido una cita y me la dan después de 3 meses y eso, ¿no? Entonces, sí ha habido eso, pero una relación con esquizofrenia no está reportado, al menos de lo que vemos habitualmente y de lo que vamos encontrando. Y es de esperar que algunas personas que tienen como gatillo la ansiedad podrían haber desarrollado eso, sí es posible. Y además de eso, también es interesante poner en colación que, y lo pongo solamente esto para acabar rápido, no todas las alucinaciones son una esquizofrenia, por favor, que eso esté clarísimo. Lamentablemente a veces no formamos así a los médicos y todo lo que venga escuchando voces, como hasta que salga oficialmente el DSM-5, lo veinteamos, es un F20. Y la menor cantidad de alucinaciones se dan en esquizofrenia. La mayor cantidad de alucinaciones las vamos a encontrar en trastornos orgánicos, en trastornos por ansiedad, en trastornos de estrés postraumático. Entonces, veamos eso. Es muy probable que comencemos a tener pacientes con alucinaciones, pero no son esquizofrenia. Una de las patologías que más estamos viendo ahora, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postrauma. Entonces, sí vamos a tener una sintomatología, pero no necesariamente, al menos hasta ahora que hayamos visto, y es pronto, es un año nomás que tenemos, no de esquizofrenia, pero de las otras sí se están presentando bastante. Bien, gracias. ¿Alguna otra? Sí, hay varias. A ver, vamos. Lo que se pueda, encantado. Lo que se pueda. Frente a un caso de esquizofrenia paranoide que ha abandonado el tratamiento farmacológico, han pasado unos años y no ha tenido secuela, ¿se puede decir que hubo error en el diagnóstico u otro factor?
Ya. Es una excelente pregunta, Karina. Realmente una excelente pregunta. A ver, siempre hay un error en diagnóstico, eso en todas las especialidades. Eso es una posibilidad. También es el término de que cuando yo ingresé a la residencia hace unos pocos años, en el año 2000, era R1, la promoción del 2000, jovencito yo y con pelo, estaba la moda de las esquizofrenias, porque habían esquizofrenias que se deterioraban, otras no se deterioraban. Como les digo, hay pacientes en el pabellón de larga estancia donde yo he trabajado que completamente sintomáticos, pero cognitivamente conservados, completamente conservados. Y el tema es un poco el tema diagnóstico, y por eso es la ilusión y meta, a la vez ambas, de poder ir trabajando en poder no descubrir, porque no tenemos los medios, pero sí de utilizar toda la información para ir determinando un camino fisiopatológico que nos diga que esto sí es esquizofrenia. Lo hubiera traído, pero lo tengo ahí en una de las clases, un jovencito en un video que era, ustedes lo ven y todo el mundo diría que es una esquizofrenia catatónica, completamente en flexibilidad seria y todo lo demás, mutismo y todo lo demás, con la edad de inicio de esquizofrenia. Y que era una encefalitis autoinmune. Era una esquizofrenia que se curó con corticoides. Yo me he puesto a pensar personalmente cuántas personas que están en larga estancia, a quienes les han dado medicación por años, ocasionándole deterioro cognitivo, nunca fueron esquizofrenia, sino fueron encefalitis autoinmunes u otras patologías que están relacionadas con... Es más, trastorno de personalidad pueden psicotizarse en el camino, y especialmente si no son adecuadamente tratados o medicados de una manera inadecuada. O el mismo tema de estar 30 años, porque hay pacientes que están incluso 40, 30 años viendo las mismas paredes, los mismos pisos, es realmente terrible, ¿no? Si bien está mal para mí esto que están haciendo de esta reinserción a la mala, pero realmente el paciente no debería vivir en un hospital. El hospital es para recuperarse. Y sí, el camino es recuperarlos de manera integral. Un poco, no digo que es la panacea lo que planteo, pero es un poco una manera de verlo integral. Pero terminando de responder tu pregunta, aún no tenemos claro qué es la esquizofrenia porque no tenemos una etiología, una fisiopatología para poder determinar esa es la enfermedad. No lo tenemos claro. Hay muchas cosas que pueden acabar en esto. Una psicosis por consumo, podemos confundirla con una esquizofrenia. La alteración en el lóbulo, una epilepsia del lóbulo temporal, también podríamos confundirla, ¿no? Entonces, por eso es importante el desarrollo y el avance en una etiología para poder decir, sí, realmente esto es una esquizofrenia, este es el camino que la llevó a desarrollar una esquizofrenia. Ahora sí puedo diferenciar esta esquizofrenia formalmente definida. Algunas deterioran, otras no deterioran. De repente las que no deterioraban no eran esquizofrenia. Y hay psicosis en episodios. He tenido psicosis por Herbalife en cantidades. Han llegado a la emergencia, psicosis, pues sí, no tomen Herbalife, por favor. ¿Eh? Sí, señorita, no está su nombre, señorita Sociedad, pero no tomen Herbalife. Una cantidad de episodios psicóticos. Y hay uno, por ejemplo, que recuperó, que parecía una esquizofrenia, y se le ha ido retirando la medicación, y sí, ya no tiene síntomas psicóticos, pero en su momento en el corte parecía una esquizofrenia y había sido una psicosis originada por Herbalife, ¿no? Espero que no me manden matar los de Herbalife, pero no es la verdad, ¿no? Bien, otra pregunta, disculpen. Sí, ¿es posible ver cierta sintomatología, como mencionó en la memoria y atención, en los niños, o es necesario esperar a una edad más tardía? Esto es interesante. Podemos ver en los niños, por ejemplo, pequeñas alteraciones físicas que son parte de estos síntomas iniciales de la esquizofrenia. Podemos apreciar también cuando son pequeños la persistencia de los síntomas neurológicos blandos, que les decía, ¿no? Que en algunos desaparece, en algunos se mantiene, pero también se ha visto su presencia en el tema de esquizofrenia. Podríamos también encontrar ya algunas de estas alteraciones cognitivas
y verlas en el no funcionamiento. Y hay un ejemplo claro que lo podríamos plantear como síntoma, pero hasta dónde es un tema cognitivo, que por ejemplo es el retraimiento social, que se tiene como sintomatología, pero que es parte de las no habilidades sociales de este joven. Si ustedes tienen un primo, un sobrino, un amiguito de unos 16, 17, 18 años, que no para con los chicos de su edad, que los padres están súper orgullosos porque es súper inteligente y para metido en su cuarto y no tiene mayores contactos con otros, discúlpenme, pero ahí hay un problema, ahí hay un problema, una posibilidad de un desarrollo. Es más, muchos de estos jóvenes llegan por primera vez a un médico, incluso a veces a un psiquiatra, y los diagnostican de depresión. Les dan antidepresivo y a la semana se aparecen en la emergencia con el brote psicótico, pues, exasperado por el antidepresivo, ¿no? Recuerden, incluso hasta los nerds paran en grupo y se divierten, ¿no? Estas personas no, este aislamiento social, como parte de todos estos procesos cognitivos, también nos pueden ayudar a poder ver. Por eso este tema de los pródromos de la esquizofrenia es un tema muy interesante y yo le decía a los residentes, ¿no? El señor portero, con todo el respeto que me merece, diagnostica una esquizofrenia que, en una persona que escucha voces, que cree que le hacen daño, que le están persiguiendo. Lo que debe hacer un psiquiatra es diagnosticarla en los pródromos, en donde el psiquiatra tiene la obligación como especialista de hacer un diagnóstico adecuado, una intervención adecuada y un seguimiento adecuado para confirmar diagnóstico y para iniciar un tratamiento en la medida que sea necesario. Pero eso podemos ir viendo. Los otros podemos ir buscando. Hay estudios que sí, hay algunos trabajos que hablan de la presencia de síntomas cognitivos en niños dentro de la esquizofrenia, ¿no? Pero hay que hacer la evaluación neuropsicológica, ¿no? Y no todos tienen acceso a la evaluación neuropsicológica, ¿no? Es más, en los hospitales hay muy pocos neuropsicólogos, ¿no? Entonces no es muy fácil. Pero sí hay otros síntomas en base a eso que podemos ver, ¿no? Muy bien. Por el tiempo, vamos a tomar una última pregunta. Elena Seminario quiere hacer una pregunta en micro. Claro. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Ha hablado de que en la esquizofrenia estaría alterada la capacidad de evocar. Tengo entendido que la consolidación de la memoria se da durante el proceso del sueño. Mi pregunta es, las personas, yo soy residente de psiquiatría en formación. Y hoy día ¿Dónde? ¿Por qué universidad? Por de San Martín, en el Hospital Loaiza. Ah, no te vamos a ver en las clases. Bueno. Sí, bueno, ojalá pueda... Genial, Loaiza es un gran hospital. Ahí está el doctor Córdoba. Morocho. R3. La doctora Isabel Vázquez. R3, no. Son mujeres. La doctora Sarioba, Salazar. Ay. Sí. Ya. Sí. Genial. Doctor, una excelente sede. Dime. Sí, mi pregunta era, hoy día tuve un paciente que decía que estaba trabajando de noche, pero su médico tratante le había dicho que no era bueno que trabaje de noche. Entonces, mi pregunta era, ¿esta recomendación tiene que ver un poco con que la consolidación de la memoria se da durante la noche? ¿Sigue esto un ritmo circadiano? Es decir, no es igual que yo duerma de día, porque esta consolidación que está ligada también a la liberación de melatonina y todo eso va a producirse exclusivamente en la noche. ¿Por qué esa recomendación? Ya, hay varias razones para esa recomendación que es muy buena que le ha dado el médico tratante. Uno, hay que respetar el ritmo circadiano, porque sí, cuando las personas que trabajan de noche y duermen de día no descansan igual, no fijan igual, se altera su ritmo circadiano y tenemos problemas. Ahora, dentro de la relación que tienen todas las enfermedades, todos los trastornos de salud mental, y la relación también que tienen en coexistencia con las alteraciones genéticas, hay muchas alteraciones genéticas que van hermanadas tanto para esquizofrenia como para trastorno bipolar. Y no olvidemos que uno de los gatillos más importantes para una manía es justamente el insomnio.
Doctor Hacha, qué gusto de verlo. ¿Qué tal? Entonces, es justo el insomnio. Entonces, tenemos que ver esa situación para poder definir eso. Ahora, el tema de la evocación es la alteración que principalmente vemos en las personas con esquizofrenia. El tema de la consolidación, además, va a estar disminuida por el tema del mal sueño que va a tener, es decir, vamos a añadirle un problema más a un problema que ya tiene de fondo. Entonces, esto también me parece que es importante y obviamente el estrés y la situación de dormir de día y trabajar de noche va a generar al paciente una inestabilidad que no es lo más adecuado para una persona que está tratando de llevar bien todo su proceso como una persona con esquizofrenia, ¿no? Doctor, aprovechando por la oportunidad que me están dando en su experiencia, porque ha mencionado que tiene que utiliza para el tratamiento de esquizofrenia dos antipsicóticos y le va muy bien. ¿Qué efectos adversos ha visto en la sumatoria de estos dos? Luego, los efectos adversos superan los beneficios, perdón, los beneficios superan los efectos adversos. A ver, esa es una pregunta casi como preguntarle a Jesús si debe pagar los impuestos o no, ¿no? Hay que darle al César lo que es del César. A ver, tratando de ser cuidado y no pisando minas. La polifarmacia es una realidad en psiquiatría. Siempre se ha dado, a pesar de que se recomienda que no, que se ha dicho que no, y te enseñan en la teoría que no, a mí me lo enseñaron, es una realidad, siempre se ha dado. La intención siempre es hacerla de manera inteligente e individualizada. Recordemos, los tratamientos en todas las especialidades y muy especialmente en psiquiatría deben ser individualizados. Entonces, si yo combino un antipsicótico que me va a bloquear un receptor dopaminérgico D2 junto con un receptor que me va a bloquear receptor dopaminérgico D1, sí, es cierto que pueden sumarse los efectos secundarios, pero nuevamente, no voy a hacer eso en un tema estándar. Lo voy a hacer en una esquizofrenia que no me responde o que yo necesito algún otro plus sobre ese paciente en específico. No es una situación que sea la panacea, no existen panaceas, ni las traigo yo, ni las tengo yo. Es más, cuando lo hicimos esto con el doctor Anticona en emergencia, me acuerdo mucho que nos conminaron, porque creo que el término es conminar, es más bonito, a que probemos que eso vale. Y yo personalmente tuve que obviamente hacer la revisión y presentarla, en donde teníamos una gran cantidad de estudios que daban soporte a esto, pero una gran cantidad de estudios que también te decían que no había un buen resultado, en diferentes combinaciones, ¿no? Clozapina con risperidona, clozapina con todo, clozapina combinada es lo que habitualmente usamos en esa paciente clozapina combinada. Yo uso además sulpiride a veces con otros antipsicóticos como aloperidol en dosis bajas y otros más que dentro, como tú dices, de la experiencia, pero también del conocimiento psicofarmacológico, creo que pueden dar un beneficio a ese paciente sin causarle perjuicios. Recuerden, ¿no? Primero no hacer daño, el tatuaje es el que manda. Entonces, eso es importante, siempre es tratar de buscar el beneficio al paciente, no es probar, no. Cuando nosotros probamos esto la primera vez, y ahora la mayoría de colegas lo utilizan en el hospital, no fue porque se nos ocurrió, era una paciente que ya había pasado por todo lo que les comenté y que necesitamos probar algo que en la literatura ya estaba como propuesta. Es más, si ustedes revisan el libro de trastornos psiquiátricos resistentes de Boves, hay un capítulo y hay un acápite sobre todas las combinaciones de clozapina que pueden haber. Y la combinación principalmente es con clozapina, ¿no? Porque siempre tenemos paciente resistente, pasamos a clozapina o a electroconvulsivoterapia. Si falla una de las dos, combinamos los dos.
Y lo que yo le digo a los residentes, y después de la clozapina, ¿qué hay? La clozapina no es lo último. Una opción podría ser la clozapina combinada, que sí se usa, no soy el único, ni es mi descubrimiento, para nada. Pero también está la rehabilitación cognitiva, que ayuda muchísimo más y ayuda bastante a esos pacientes en los cuales, por más esfuerzo farmacológico, no mejoran. Espero haber podido responder a tu respuesta. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable. No, para servirte. He dejado mi correo, por si acaso, en el chat. Si hay alguna otra pregunta, alguna duda en algo que podamos conversar o algún tema en el cual podamos conversar, sería genial, ¿no? Bueno, sí, ya se nos va el tiempo. Entonces, sí, perdóname. No se preocupe. El doctor está dejando su correo para cualquier duda, consulta. Y bueno, agradecerle. No sé si quiere agregar algo más ya para cerrar esta conferencia. Agradecerles principalmente esta oportunidad, agradecerles a todos su paciencia y su interés. Y básicamente es el tema de motivar conocimiento, ¿no? Y motivar conocimiento para favorecer a la persona. Eso es el tinte que he tratado de dar a la presentación. Y sí, hay mucho más por información para poder manejar, información para poder integrar. Y sí, yo creo que vamos a poder ir avanzando bastante. Les agradezco muchísimo. Un abrazo a todos ustedes. Gracias.